Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta instancia. Gracias por la adoración y la alabanza. Te alabamos por lo que has hecho en nuestras vidas, por tu estrategia de salvación que no depende de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso en la cruz y que por fe esa cruz tiene un nombre, el mío y el de todo aquel que en él cree. Gracias, Señor. No hay otro Dios como vos. No hay otro. El alfa y el omega, el principio y el fin. Desde siempre. Sí, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. Que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder entender, para que podamos recibir un rema de la palabra. Sí, una revelación que llegue a nuestro espíritu y que lave nuestra alma, la renueve. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, vamos a seguir con el Espíritu Santo. Habíamos hablado de dos unciones. La unción de nacimiento o del nuevo nacimiento, y que era esta fuente que salta para vida eterna, que estaba cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana. Si yo te diera de este agua, no tendrías sed jamás. Él hablaba siempre del ámbito espiritual. La mujer, por supuesto, que le dijo: ¿cómo me va a dar agua? No tenés balde y el pozo es profundo. Pero él hablaba de estos ríos, de este nuevo nacimiento. Todo aquel que en él cree y lo recibe, dice la palabra, Dios le da potestad de ser hijo. Eso es lo único que tenemos. Esa es la única condición para ser hijos. Creer y recibirlo. ¡Wow! Por voluntad de Dios y no por voluntad ni de carne ni de sangre. Y quedamos esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y quedamos en la promesa del Padre. Quedamos ahí y quiero que leamos Lucas 24 haciendo un repasito del domingo. Lucas 24, 49. Aquí Jesús está hablando de la promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto sucedió una vez. No esperemos que otra vez hayan llamas de fuego, como lo vamos a ver en Hechos. Él está recordándoles que hay una promesa además del nacimiento. Después, en Juan 7:37, 39, a diferencia de la fuente que se autoabastece, o la piletita como le llaman acá, que se autoabastece, pero no riega nada excepto algunas gotitas, ¿no es cierto? Acá el Señor Jesucristo está hablando y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí, como dice la Escritura, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, la palabra ahí es koilía, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del que había de recibir los que creyesen en él. ¿Por qué todavía? Porque él todavía no iba al Padre. No había sido glorificado. Koilía, todo el vientre, la cavidad del vientre. Yo le llamo la tripita.
Entonces, vemos cuándo sucede esto. Sucede en Hechos 2, que ya lo leímos el domingo pasado, pero quiero que nos quedemos en Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya lo dijimos en Juan 24. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos ríos de agua viva que salen de nuestro interior es un mover espiritual. Es algo que cuando nosotros ministramos, ministra a las personas. Muchas veces la gente dice: ay, pero pastora, qué lindo que habla. Y yo lo único que les digo son versículos. Solamente que no le digo Lucas, Hechos, Gálatas. Porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, y ahí fíjense que dice que cuando nosotros recibiéramos esto, que lo recibimos al momento en que nos convertimos, porque en la Biblia pasó un tiempo, pero después ya llegada la promesa, la tenemos nosotros. Cuando yo me uno y soy uno con el Espíritu de Dios, como dice Primera de Corintios, ¿no es cierto? 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya me uno, ya soy uno, ya estoy bautizado en su cuerpo. Ya estoy en Él. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. Yo soy la legalidad de Jesús aquí en la tierra. Y dice: y me seréis testigos. Maratus es el término en griego y se traduce muchas veces como mártir. Wow. Yo sé que estamos muertos, ¿no es cierto? Estamos bien muertos. No, ¿no es cierto? Salta la carne, la razón. Cuesta, ¿eh? Pero dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Qué lindas palabras, ¿no es cierto? Suena poético. Pero hay que seguir todos los días con eso. Y para eso tenemos esta herramienta. Para eso tenemos estas lenguas. Es porque las necesitamos para establecernos en lo que verdaderamente somos. Y esa es una manifestación del Espíritu. Es una evidencia, dice. Vamos a Hechos 2, 1 y 4. 1 y 2, perdón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerdan que les dije? Cuidado con el corazón del hombre. Se les apareció a 500. ¿Cuántos quedaron? 120. Por eso es que no nos tenemos que deprimir cuando predicamos y son poquitos. Y Él era Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y muchas veces nosotros, si escuchan mi lengua, ¿no es cierto?, el idioma de mi espíritu, no es el mismo que el de otros, ¿no es cierto? Tenemos diferentes idiomas según el Espíritu nos da que hablemos. Pero esto no tiene que ver nada
con Corintios 12. Tenemos que tenerlo presente. Los dones de diversidad de géneros de lengua. No. Esto es algo que el espíritu que nació de nuevo, que se unió al Señor Jesucristo, tiene una lengua y tiene un idioma. Y es evidencia de que el espíritu está ahí. Y vamos a ver otros textos. Ahí está. Hoy día hice los deberes, Connie. Entregué todos los versículos. Hechos 2, 32, 33. Está acá predicando Pedro. Y dice, a este Jesús al que resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, dice. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos decían que estaban borrachos, pero no de vino. ¿Vieron que por ahí cuando nos toma el Espíritu como que uno camina y se va para el costadito? Pero es porque hay una manifestación del Espíritu. Ahora, si no me mareo, si no se me paran los pelos, si no siento un calor, si no, ¿qué no está? Porque es por fe. Sí está. Aunque todo mi cuerpo y aunque toda mi mente diga que no, sí está. Soy uno con Él, completa en Cristo Jesús. Y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya ese versículo es para todo un estudio, porque hay un hasta. O sea que va a estar sentado allá hasta que ponga nuestro Padre a sus enemigos por estrado de sus pies. Y entonces podemos ver también cómo esta manifestación de hablar en lenguas está también en Hechos 11, 15, 16. Pedro está, después de tener una visión, va a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y él en estos versículos está dando un informe en la iglesia de Jerusalén porque lo habían acompañado algunos judaizantes y estaban maravillados de cómo sobre los gentiles, acuérdense que para los judíos eran perros gentiles, cómo había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 11, 15, 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Se acuerdan que dijo esto que oís y veis? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Sobre los gentiles. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, les da un mensajito así, porque para ellos los samaritanos, no sé, caminaban no sé cuántos kilómetros para no pasar cerca de Samaria. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pablo en Éfeso. Y ahí en Cornelio, bueno, en los versículos anteriores de ese capítulo, cuando
del capítulo 10, cuando Pedro está con Cornelio. Cornelio se arrodilla cuando él llega a la casa y se postra ante Pedro. Y es bueno que tengamos presente ese versículo, porque Pedro le dice, levántate, porque yo soy un hombre como tú, para que no lo adorara. Y vamos a Hechos 19, 4 y 7, del 4 al 7. Pablo está en Éfeso. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban, igual que lo que dice Joel 2. Eran por todos unos 12 hombres. Acuérdense que siempre contaban solo a los hombres, no a las mujeres. Ya sabemos que es una evidencia. Ahora, usted no habla en lengua, que no es hijo. Mire, permítanme contarles mi experiencia. Bautista por 30 años. Cabezona, ¿no es cierto? Cuando yo llegué a Chile, tenía un anhelo por orar en lengua. Y sí, yo había sido directora de educación cristiana en una iglesia de muchos miembros, seminarista, todo lo que ustedes saben, pero sabía que era hija. Pero no había manera. Y me acuerdo que cada vez que hacían pasar para que recibieran las lenguas, yo me iba frustrada a mi casa llorando. Y un día, y esto reiteradas veces, ¿no es cierto? Y de una manera y de otra manera, y no había manera. Siempre me iba frustrada a mi casa. Y el pastor Guillermo me invitaba para un lado, me invitaba para el otro. No había manera. Y un día el pastor Guillermo me llama, me dice, quiero que vengas, estoy en tal lado, estamos con un pastor y de aquí no te vas a ir sin orar en lengua. No, le dije no porque otra vez me voy frustrada, llorando, no quiero. Ven, perdón. Ven. Bueno, dije, pucha, bueno, voy a ir. Y fui. Y empezaron a orar por mí, me pusieron manos, que esto y que el otro, y no había manera. No me salía ni... Hasta yo me había aprendido unas palabras en hebreo. A ver si le ayudaba. Pero nada. Y de golpe el pastor me dice, ¿sabe qué? Hermana, póngase a repetir lo que yo oro. Y bueno, y él oraba cada vez más rápido. Y yo empezaba y no me salían. Hasta que de golpe me sale Shalá. ¿Qué hizo mi mente? Rápidamente se fue a buscar, searching, las 5 o 6 palabras que me había aprendido en hebreo, si no era una de esas. No era una de esas. Y el pastor me interpreta Shalá. Me interpreta, pero no me interpreta nada que fuera como mío, como algo que solo yo sabía. Me dice que estoy adorando. Y yo no sentí nada, no. Bueno, me dice, no, hermana, esa es su lengua. Y bueno, dije yo,
No les cuento mi cabeza. ¿Qué te imaginas? Shalá, ¿qué es eso? Bueno, y yo me fui. Tenía que caminar unas cuadras, tomar el metro y después tomar un colectivo. En ese tiempo no tenía auto. Y después llegar a mi casa. Bueno, y yo iba... Shalá. Me dice, no hables en español. No hables, perdón. No hables en español. Solo shalá. Bueno, y yo me iba caminando y era una cosa. Una batalla tenía en mi cabeza y shalá, iba caminando yo, shalá. Dije, bueno, Señor, no me importa. Si me tengo que morir diciendo shalá, me moriré diciendo shalá. Esta es mi lengua y punto. Lo creo por fe y se acabó la cosa. Y me fui, shalá. Y no había... barbijo, les aviso. Shalá. Me fui. Y me subí en el metro y shalá. Y de golpe, ay, mamita querida, era un... ¿Qué shalá? No sé, no, era como que el Espíritu dijo, me dio la salida y empezó a salir. Era... tantas palabras, tantas cosas, que me tuve que bajar en la próxima estación porque me daba vergüenza. Y era borbotones, salían la palabra. Y bueno, y me quedaba ahí sentadita un ratito. Y cuando ya veía que estaba más calmadita, me volví a subir al metro. Y otra vez, pero se me iba el colectivo. Ya no iba a tener el último colectivo, así que tenía que ir nomás. Y bueno, y así iba. Y bueno, cuando era un y se me llegaba a inflar la boca de la cantidad de palabras que salía. Y entonces, empiezo, ay, pero ahora tengo que ir al colectivo. ¿Y cómo voy a hacer en el colectivo? Porque es que no puedo parar. Y yo pensaba, digo, oye, ¿qué van a decir? ¿Y que esto y que lo otro? Bueno, llega el colectivo y se acabó. Y empezó mi mente. Pensé, pero ¿cómo puedo ser tan soquete? ¿Qué puede ser? Ahora no voy a volver a hablar en lengua porque me avergoncé del Espíritu y que esto y que lo otro y que cómo pude ser y que importaba que yo gritara en el metro y todo lo que ustedes se imaginan. Porque eso que yo les digo, que cuando uno se equivoca uno tiene que decir, oh, qué distracción la mía, no me acordé. Me traté pésimo. Diría mi nieta, muy pésimo. Y bueno, pero me bajé del colectivo y otra vez volvió a fluir. Ahora yo me pregunto, si yo mientras iba por esa calle, con esa batalla, no tomaba una decisión, porque lo que tomé fue una decisión. Decidí por fe que esa era mi lengua y punto. Y mandé a guardar mi cabeza. Si yo no decido, ¿hubiera fluido? Porque como yo les digo siempre, ¿qué hay entre la Lili de hoy y la Lili cumpliendo el propósito a plenitud? ¿Qué es lo que hay entre medio? Decisiones. Entonces, no venga a decir, porque hay los 7 pasos para recibir las lenguas, ¿no es cierto? Hay cómo recibir las lenguas. Por fe. Yo les tengo que decir que es por fe. No hay otra forma. Es por fe. Y así uno diga, shalá, abba, lo que sea.
es el Espíritu y es por fe. Entonces, ahora vamos a ver por qué hablamos en lenguas. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, aquel que nació de nuevo tiene la manifestación del Espíritu, tiene los ríos. Ahora, esos ríos solo van a funcionar orando en el Espíritu. Esos ríos funcionan cuando yo oro en el Espíritu. Hechos 2:4. Y fueron, ya los leímos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10, 44, 46. Esto es cuando Pedro está con Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo es uno con el Espíritu de Dios. Y por eso muchas veces vemos al pastor o escuchamos al pastor Juan Carlos decir que él cree con la fe de Jesús. Y claro, si es uno con Jesús. Ahora, si yo oro y no digo en el nombre de Jesús, ¿no vale mi oración? Si yo soy Jesús aquí en la tierra, aunque nos digan agrandados. Y eso que soy argentino. Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ven que se repite este versículo? Se repite. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo, me uní al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y ese Espíritu tiene un idioma. Solamente que le tengo que prestar mis cuerdas vocales y mi boca. Si no le presto mis cuerdas vocales, por eso muchas veces yo le digo, pero abra la boca cuando estamos ministrando, abra la boca, porque yo lo sé por experiencia personal. ¿Qué iba a hablar el pobre espíritu si no le dejaba ni un pedacito? Yo se los digo por experiencia personal. ¿Por qué el hablar en otras lenguas es exclusivo de esta dispensación? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no nacían de nuevo. Fíjense a Abraham, que era el padre de la fe. Dice que por su fe, la fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había venido ni había muerto. En cambio, nosotros, una vez que nacemos de nuevo, ¿qué somos? Somos la justicia de Dios en Cristo. Y no soy pecadora salvo por gracia. Aunque perfecta no soy. Pero ya cambió mi naturaleza. Yo soy justa, salva por gracia.
soy justa, que nadie me venga a volver a decir en esas clínicas del alma, que las hice todas, les aviso. Claro. A mí véngame, yo les cuento de todo. Yo anduve por todos los lugares. Es más, 2 alianzas partieron a la canasta por ser manipuladas. Ni les hablemos de los pactos, de esos que... Cuando yo estudié pacto, digo, ¿cómo puedo haber sido tan ignorante, Dios? Pero Dios conocía mi corazón. Lo buscaba, hasta que llegué a Generación de Fe. ¡Wow! Y de aquí no me mueva. Ellos, ya sabemos que el Espíritu venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. Es más, en ese tiempo, si alguien quería saber qué es lo que quería Dios para su vida, iba a hablar al profeta. ¿Ahora tenemos que hacer esto? No, porque el profeta lo tengo acá adentro. Acá me dice qué tengo que hacer. Ahora tenemos ayuda idónea, un ayudador, un consolador. Mi conciencia, la voz del Espíritu es la conciencia. La voz del alma, la razón. 2 más 2 son 4, así que eso de que hayan comido 5,000 con 2 panes, no. Eso no. Había una panadería, alguien se puso, no. Alguien salió a pescar, la razón no lo puede ver. Y en la voz del cuerpo son los sentidos. Y ya les dije que ese no nos sirve ni para espiar. Nada, no te guíes por lo que ves, por lo que olés, por lo que tocas. No, porque ahí es donde se mueve Satanás, pero a sus anchas. Gracias, Patito. Entonces, necesitamos tener claro que cuando viene Satanás, porque él es el que nos tienta, no es Dios. Claro que por ahí le echamos la culpa a Satanás. Y Gálatas 5 dice muy claro, son las obras no de Satanás, son las obras de la carne. La chuletita. Y que si le damos rienda suelta, ay, pobre de nosotros. Entonces viene Santiago 1 dice que Dios no tiente, a versículo 13. Me acuerdo de la palabra en griego, peirazo. Cuando habla de tentar, ¿es tentar o probar? Ay, es que Dios me está probando. No, Él dice que Él no puede ser probado ni tentado por nadie y Él no tienta a nadie. Creo que el versículo 13. Entonces, ¿quién viene a tentarme? ¿Quién viene a probar la palabra? Porque por ahí recibo una palabra y inmediatamente viene Él a probarla. Y entonces caigo. Pero está la conciencia que estuvo antes, durante y después. Porque esa conciencia dice Hebreos 9:14 que ha sido lavada. Ya tengo otra naturaleza. Ya no tengo esa naturaleza que me impulsa, que soy esclava de esa naturaleza que me lleva a pecar sí o sí. No, ahora depende de que yo decida. Y tengo la conciencia, ya les dije, que está antes, durante y después. Y después que uno metió la pata hasta el cuadril, como digo yo, debe ser acá hasta la posta. Porque es un corte de carne. Metí la pata hasta la posta y entonces me acuerdo y me da culpa. Y ese que me tentó ahora viene. ¿A qué? A acusarme.
Y no solamente a acusarme, sino a condenarme. Cuando esa metida de pata está pagada. Pero esa metida de pata es una siembra que tiene su cosecha. Entonces, cuidadito con lo que sembramos. Ya sé que está todo pagado, pero no ande matando gente porque va a terminar preso. La gracia lo ayudará dentro de la cárcel, pero... Y no hablemos de otras cosas que también tienen sus consecuencias, ¿no es cierto? Y después nos quejamos. Entonces, solo ahora está esta herramienta, yo le llamo que es un instrumento. En Isaías 41 habla de un trillo doble de 2 bocas, ¿no es cierto? Y es un trillo que muele, separa la paja del trigo. Tengo este instrumento para orar, para discernir. Y acá vamos a ver los beneficios que tenemos cuando oramos en lenguas. Dice que, y ahí entramos a Corintios 14. Primera de Corintios 14, 2. Lo voy a buscar acá. Ay. Va saliendo. Primera de Corintios 14. Ya lo pusieron, ¿no es cierto? Pero yo quiero el capítulo. Porque el que habla en lengua extraña, en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Satanás no quiere que oremos en lengua. ¿Por qué? Ustedes saben que tenemos un ejército ahí espiando, tratando de hacernos la vida cuadrito, como yo digo. No es lo mucho, sino lo seguidito. Pero porque se lo permitimos. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y nos fijamos en la persona y no quien está motivando a la persona, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra mi esposo, ni contra mi jefe, ni contra mi compañero de trabajo. Porque él usa. Tome autoridad. Antes de entrar a la oficina, si su jefe se le sale la cadena, se pone medio loquito, tome autoridad, átelo. No a él, ¿no? Sino lo que opera en él. No me lo vayan a echar después a todos. Que la pastora Lili dijo que lo atara. Recórcholes, ¿no? No, por favor, no, por favor. Pero usted sabe que no es su jefe, sino lo que está operando en él. No es su esposo ni su vecino, sino lo que está operando en él. ¿No es cierto, Rosita? Tome autoridad. Tome autoridad y átelo. Por supuesto que el otro, el que le da la autoridad, o sea, se va a ir a su casa y se va a desatar, pero mientras está con usted, está atado. Porque cada uno decide. Y los cristianos también. Nosotros decidimos, así como decidí yo mientras caminaba con una batalla en mi cabeza. Decidimos creer. Me levanto y me duele la cadera y canto, no hay imposible para vos. ¿Y qué? Depende de que me duela o no me duela, que Él existe, que Él es el Todopoderoso. Cambia. Si mañana me matan, aunque ya saben que voy a vivir 122 años, pero sirva para ejemplo. Pero Jacobo, Santiago, el hermano de Juan,
capítulo 11 o 12, no me acuerdo, que es como el segundo testigo o el segundo mártir. Herodes lo mata a espada. ¿Y el Pedro? ¿Qué hizo el Pedro? ¡Ay! Se mandó a esconder. Ahora me toca a mí. Cuando veas la barba de tu vecino cortar, ponle las tuyas. No, no hizo eso. Se puso a orar, a adorar. ¿Depende lo que creo de las condiciones que tengo? ¿O él es menos? Porque a mí me duela la cadera. Aunque el médico cuando ve la radiografía dice, usted señora, ¿cómo camina? ¿Usted no ha escuchado eso de Dios, de la cruz que Cristo llevó sufrió nuestros dolores? ¿No escuchó eso usted? Entonces, tenemos que estar preparados para ser mártires. Esa es la palabra. Con dolor, sin dolor, con diagnóstico, sin diagnóstico. Él es, y fue, y será. Y me ha dado el privilegio, por a través de este instrumento maravilloso, de ser ríos de agua viva para la humanidad. Porque cuando me pongo a orar, le oro a Él. Y Satanás se queda. Necesito que hable. Entonces, si yo estoy en esta búsqueda de alcanzar el hábito de orar sin cesar, que es levantarme y preparo el café y me baño y voy en el auto, ya le he dicho que no me hable mientras me ducho, que no tengo papel para escribir, ni cuando voy en el auto, pero ahí le gusta. Se ve que como que ahí mi mente se va y le doy espacio. Y no sabemos por quién estoy orando. Y hay veces que te despierta a las 3 de la mañana y si no sabes para qué te despertó, porque a Dios no le importan los curiosos, pónete a orar en el Espíritu. Quizás estás orando por alguien en China, por alguien que está a punto de morir y no se tiene que morir. Le hablo a Dios. Hay una traducción que dice que Dios, que por el Espíritu hablo secretos divinos. Secretos divinos. Tengo un lenguaje divino y sobrenatural. Pero por ahí buscando lo espectacular nos perdemos lo sobrenatural. Como no habían caído fuego, ni me había pasado nada, y estaba con el shalá, 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 shalá. Pero yo estaba hablando secretos divinos, sobrenaturalmente. Engrandecemos a Dios. Hechos 10, 44, 46, que lo leímos. Porque dice, Pedro, que había... Bueno, empecemos desde el principio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que les estaba predicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Ay, pastora, ¿cómo predico el Evangelio? Pero sí es muy sencillo. Yo ya les dije el domingo pasado, ¿usted quiere ser hijo? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer para ser hijo? Lea Juan 1, 12 y 13. Cree en el Señor Jesucristo, porque hay pocos que no creen en nada. Sí, yo creo en Dios.
Mucho mi yerno dice que él cree en la NASA. Pero cuando está complicado, nos llama. Entonces, aunque no sienta nada, cuando yo oro en lenguas, adoro en espíritu y en verdad. ¿Qué le dijo a la samaritana? Ya no va a ser ni en Jerusalén ni en Samaria. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando cantamos acá, cantamos la espada de dos filos. La palabra cantamos. Adoramos con verdad. Y muchas veces yo toco el timbre y desentono, les aviso. Así que, pero cuando oro en lengua, no. Y cuando no me sé la palabra, no me sé las letras porque me cuesta horrores. Las letras yo canto en lengua. Claro, o no aparece o me pierdo con la letra y yo canto en lengua. Y ahí adoramos en espíritu y en verdad. Magnificamos a Dios en el idioma que solo Él entiende. Nos edificamos a nosotros mismos. No puede ser. Otra vez, 5 minutos. Bueno, nos edificamos a nosotros mismos. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si yo me pongo acá todo este rato para acá, y ustedes colgaditos, su mente no es edificada. Aunque yo estoy siendo edificada, porque dice a sí mismo. Y en la King James dice himself o yourself. ¿Qué significa? Todo tu ser, vos mismo. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? ¿Cuál es todo mi ser? Ya se los dije el domingo pasado. Espíritu, alma y cuerpo. Y yo soy un espíritu que tiene un alma y vivo dentro de este estuche. Está lindo, ¿eh? Gordito, ¿no? Pero estoy haciéndole empeño. Es que hay, sí. Hoy soy porque peor que la lechuza me gusta el azúcar. Ustedes nunca han casado con lechuza. Con azúcar. Entonces, cuando yo estoy orando en lenguas, se edifica. ¿Mi espíritu necesita ser edificado? No, muchachos. Si ya dijimos que soy la justicia, la redención, la justificación, la sabiduría. Ahí no hay nada que agregar. Soy completa en Cristo Jesús. ¿Dónde tengo que tirar, como les mostraba el domingo? Lavar el canasto, lavar mi mente. Y no hablemos de edificar nuestro cuerpo, porque dice que ese espíritu que levantó a Cristo de la muerte vivificará nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué no se para ahí? Ancle su alma ahí, en esa palabra. Y no le permita que vaya para cualquier lado. Que piense cualquier cosa. Porque así como pensamos somos, dice Proverbios. Entonces cuando yo oro en lenguas, cuando yo oro en el espíritu, mi alma se edifica. Cada vez más tengo claridad. Y ustedes van a ver cómo. Es una experiencia personal. Hay algo que me están preguntando y yo sé que no lo sé. Pero la persona se calla y ¡cluc! Sube. Es maravilloso. Porque acá están los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. ¿Qué es Harvard ni Harvard? Edifica nuestra santísima fe.
Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, edificando sobre vuestra santísima fe, edificándoos. O sea, mi fe, cuando yo hablo en otras lenguas, según el Espíritu me da que hable, mi fe se edifica. ¿Y para qué sirve mi fe? Porque tiene un propósito. Además de la salvación, por gracia sois salvas por medio de la fe. Lo vimos el domingo pasado. Pero tiene otro propósito. Miren Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden ni para tomar envión, ¿ah? ¿Les queda claro? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para propósito, para preservación del alma. ¿Y qué es preservación? Es peripoiesi. Peripoiesi. ¿Qué significa? Adquirir, alcanzar, poseer. Tengo la mente de Cristo. Necesito adquirir eso desde el Espíritu. Pero para eso necesito vaciar mi cabeza de malos hábitos, de mala forma de hablar, de mala forma de pensar. Ay, pastora, estoy sola. ¿Y qué hay que Dios dijo que iba a estar con vos hasta el fin del... ¿Qué te pasa? ¿Cómo le permitía a Satanás que te meta semejante mentira en la cabezota? Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque es por fe. Sin condiciones. Sin condiciones. Él es un Dios de imposibles. Y yo lo sé. Aunque me duela la cadera. Aunque el diagnóstico diga otra cosa. Él es. Yo creo que vamos a quedar acá nomás. Pero por último, es un mandamiento bíblico. Lo que pasa es que es importante esto. Efesios 6:18. Está hablando de la armadura de Dios. El versículo 13 dice que va a venir el día malo. Y que cuando venga el día malo lo tengo que resistir. Y que cuando acabe todo, acaba. Les aviso que se acaba. Dice la palabra, y yo se los digo siempre, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Pero mientras estamos en la tribulación, no es ni leve ni momentánea. Y más de una vez le tiro la manga a mi papá. ¿Qué te pasa? Que no me ve que estoy haciendo agua. Y le reclamo como si no supiera que Él está conmigo. ¿Cómo me voy a ahogar? Decirle a tu cabeza que no se vuelva loca. Y no es que se ponga la armadura y se saque la armadura. Yo lo hacía toda la mañana y todas las noches me sacaba el yelmo, me ponía el escudo. No, es una actitud de vida. Es como vivo todos los días. Si me cedo a lo que veo o a lo que pienso, o vivo según lo que habló Dios de mí, que es una palabra ratificada con sangre y está fresca reclamando mis derechos y mis privilegios. Romanos, la legalidad. ¡Wow!
Hay que ser abogado para entender el marco legal que tenemos ahí. Y aquí me quedo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la grandeza de tus hechos en nuestra vida. Porque sin condiciones te conozco, sé quién sos, sé lo que sos capaz de hacer. Lo hagas o no lo hagas conmigo, lo sé. Y es por fe que camino sobre aquello que no veo. Es por fe que llamo a lo que no es como si fuera. Es por fe que sé que en esa cruz hay una cruz que dice Liliana González. Y que pagaste el pecado de toda la humanidad. Aún de aquel que sabías que no iba a creer. Oh, qué amor tan profundo, tan intenso. Que hay un misterio en amar. El misterio de la piedad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, sea aplicada en la semana para que el enemigo no venga. Porque dice la palabra que el que no la entiende viene Satanás y se la roba. La palabra ahí es uniemi, que es escuchar y aplicar devotamente. Que cambiemos nuestro pensamiento, que nos movamos por fe y que hablemos lo que está escrito aquí.